Bienvenidos ya a nuestra reflexión dominical. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Comienza ciertamente el Evangelio a plantearnos ya el seguimiento a la persona de Cristo. Dejamos ya la celebración que hemos tenido de la Navidad, en donde el evangelista San Mateo nos dejó en el Día de los Magos, nos ha dejado una gran enseñanza, que Cristo fue buscado como el Rey de los judíos. Segundo, que fue buscado como el pastor de Israel, como el Emmanuel. Estas pistas que nos da a la entrada del Evangelio, pues ahora van a comenzar a desarrollarse esas ideas centrales del Evangelio y a plantearnos ya en primer lugar cómo ilumina la estrella, ¿verdad? Recuerdan cómo la estrella iluminó a los magos hasta encontrar a Jesús. También ahora la luz, que es Cristo, la estrella que es Cristo, a todos aquellos que nos atrevemos a darle el seguimiento a su persona, a vivir su evangelio, nos plantea cómo seguirle. Así que recordamos ya de entrada un elemento quizás negativo, pero vale la pena. Judas comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Y dice el texto bíblico, era de noche, en Juan 13:30. Pocas palabras para describir pues una escena dramática. Un hombre a merced ya de sus proyectos de locura abandona a Cristo, que es luz, y viene devorado por la oscuridad. El planteamiento entre la luz y las tinieblas. La gente teme la oscuridad de la noche y se anima cuando comienzan las primeras luces del alba. Los centinelas escrutan el horizonte esperando la aurora, tal como lo dice el Salmo 130, verso 6. Largas son las noches de quien ardiendo de fiebre y presa de pesadillas gira y da vueltas esperando la mañana. Job 7, 3 al 4. Quien se ha precipitado en las tinieblas del vicio, de la mentira y de la injusticia, espera también un rayo de luz que le anuncia el fin de la noche y el comienzo de un nuevo día. Centinela, ¿cuánto queda de noche?, pregunta el profeta. Isaías 21:11. ¿Cuánto durará todavía en el mundo la oscuridad, el mal y el pecado? ¿Cuándo serán liberados los hombres del poder de las tinieblas? Colosenses 1:13. Pablo invita a la esperanza. Ya es hora de despertar del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se acerca. Romanos 13, 11 al 12. El conflicto entre la luz y tinieblas continúa la espera del día sin fin, cuando allí no habrá noche. No les hará falta ni luz de lámpara ni luz de sol, porque los ilumina el Señor Dios. Apocalipsis 22:5. Estábamos en tinieblas, ahora somos luz. Oh Señor, que nos comportemos pues como hijos de la luz. Entonces estamos en este tema de entre la luz y las tinieblas. Nos interesa ahora acercarnos directamente al Evangelio para ir planteando la llamada que hace Jesús a sus discípulos para hacer luz en el mundo. El que es luz invita a los seguidores para que sean la luz del mundo. Estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí.
Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz intensa. A los que habitaban en sombras de muerte les amaneció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Mientras paseaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y los siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedad y de dolencia. Hasta aquí nuestro texto dominical. Podemos decir que el Evangelio, pues hoy lo podemos dividir en tres partes. Con una cita del profeta Isaías viene introducida la actividad de Jesús en Galilea. A continuación sigue el relato de la vocación de los primeros discípulos. Finalmente, la actividad de Jesús queda resumida pues en una sola frase. Después de concluir la misión del Bautista, Jesús se traslada a Cafarnaúm, que se convierte en el centro de su actividad por casi 3 años. Cafarnaúm era un pueblo de pescadores y agricultores que se extendía a lo largo de 300 metros a orillas del lago de Genesaret. No era famoso como la ciudad de Tiberías, donde residía pues el tetrarca Herodes Antipas, o como la rica y próspera Magdala, famosa por sus florecientes industrias de salazón del pescado y el tinte. Cafarnaúm gozaba, no obstante, de un cierto prestigio. Se encontraba a lo largo de la vía del mar, la célebre carretera imperial que desde Egipto, pasando por Damasco, conducía a la Mesopotamia y señalaba el confín entre Galilea y el Golán, territorio que pertenecía a Filipo, otro hijo de Herodes el Grande. Era un lugar de frontera con una aduana donde se pagaba un tanto por todas las mercancías. Mateo no se limita a anotar el cambio de residencia de Jesús, acompaña la cita con una referencia a la Escritura. Para comprender pues el significado hay que tener en cuenta que Galilea estaba habitada por israelitas considerados por todos como casi paganos o medio paganos, por haber nacido del cruce de varios pueblos. Los judíos de Jerusalén los despreciaban porque los tenían por poco instruidos, desconocedores de la ley, de costumbres corrompidas y poco observantes de las disposiciones rabínicas. Tampoco se fiaban de ellos por sus tendencias subversivas en campo político. Fueron los galileos los que iniciaron el movimiento zelota, responsable de sanguinarias revueltas contra el Imperio Romano. En esta región situada pues en la periferia de la Tierra Santa, en esta Galilea de los paganos, Jesús inicia su misión y con esta lección indica quiénes son los primeros destinatarios de la luz. No son los judíos puros, sino los excluidos,
los alejados. Admirado ante la fe del centurión, jefe del destacamento de soldados destacados en Cafarnaúm, un día exclamará: en verdad les aseguro que no he encontrado en todo Israel una fe tan grande. Ahora les digo, vendrán muchos de oriente y de occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras los que debían entrar en él serán echados a las tinieblas de afuera. Mateo 8, 10 al 11. También les hará notar a los sumos sacerdotes y a los ancianos el sorprendente cambio. En el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas entrarán antes que ustedes, les dice. Está en Mateo 21, 31. El cambio de residencia, pues un hecho bastante banal, pues en sí mismo, ha sido leído por Mateo un significado teológico, porque el cumplimiento de la profecía de Isaías, la gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Con el inicio de la actividad pública de Jesús, ha brillado entre los montes de Galilea la aurora de un nuevo día. Ha surgido la luz de los que habla el profeta. El último versículo de esta primera parte presenta la proclamación de Jesús: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Conviértanse. No significa hacerse un poco mejor, rezar mejor, hacer alguna obra buena extra, sino cambiar radicalmente de modo de pensar y de actuar. Quienes han estado cultivando proyectos de muerte deben abrirse a decisiones de vida. Quienes se han movido en tinieblas deben dirigirse hacia la luz. Solo quien está dispuesto a llevar a cabo este cambio puede entrar en el reino de los cielos, no en el paraíso, sino en la nueva condición de quien ha escogido jugarse la vida por la palabra de Cristo. En la segunda parte del pasaje se cuenta la vocación de los primeros 4 discípulos. No se trata del relato, pues, de la llamada a los primeros apóstoles. Los 4 evangelistas narran el hecho de manera bastante diferente el uno del otro, sino de una catequesis que quiere hacer comprender lo que significa para el discípulo decir sí a Cristo, que invita a seguirlo. Es un ejemplo, una ilustración de lo que quiere decir convertirse. Hay que señalar la insistencia de verbos de movimiento en el texto. Jesús no se detiene ni un instante. Caminaba, dice, junto al mar, yendo más allá, recorría toda Galilea. El texto está en un constante movimiento. Quien ha sido llamado debe comprender que no se le concederá ningún reposo, que no habrá ninguna parada en el camino. Jesús quiere ser seguido noche y día y por toda la vida. No existen momentos que serán dispensados de los compromisos adquiridos. La respuesta debe ser pronta y generosa como la de Pedro, Andrés, Juan y Santiago, quienes inmediatamente abandonan las redes, la barca y al Padre y lo siguieron. No hay que interpretar mal el abandono del propio Padre. No significa de que quien se convierta en cristiano o escoja la vida religiosa debe desinteresarse de sus padres. En el pueblo judío el padre era el símbolo del lazo de los antepasados, del apego a la tradición.
Es una dependencia del pasado la que debe ser rota cuando se convierte en un impedimento para acoger la novedad del Evangelio. La historia, las tradiciones, la cultura de cada pueblo deben ser respetadas y valorizadas, pero sabemos que no todos los usos, costumbres, estilos de vida recibidos son conciliables con el mensaje de Cristo. La exigencia de Jesús hace referencia a la decisión dramática que los primeros cristianos estaban llamados a hacer. Se decidían a hacerse cristianos, pues si lo querían, pues ellos eran rechazados por su familia, repudiados por sus padres, expulsados de la sinagoga y excluidos del propio pueblo. También hoy los hay quienes tienen que enfrentarse con la ineludible alternativa entre el amor por el Padre y la elección de Cristo. Baste pensar lo que significa pues para un musulmán, para un judío, para un pagano, para un budista, el unirse al cristianismo. Para todos, no obstante, dejar al Padre implica el abandono de todo lo que es incompatible con el Evangelio. A la invitación a seguirlo, Jesús añade la tarea: les haré pescadores de hombres. La imagen es tomada pues de la actividad desarrollada por los primeros apóstoles. No estaban pescando con cebo, sino con red, y su trabajo consistía en sacar peces fuera del mar. Es el simbolismo bíblico. El mar era la morada del demonio, de las enfermedades, de todo lo que se oponía a la vida. El mar es profundo, es oscuro, peligroso, misterioso, terrible. En el mar viven los monstruos y en él ni los más hábiles marineros se sienten seguros. El pescar hombres significa sacarlos fuera de las condiciones de muerte en que se encuentran. Quiere decir arrancarlos de las fuerzas del mar que como aguas impetuosas los dominan, los arrastran y los sumergen. El discípulo de Cristo no teme a las olas y afronta valientemente un cuanto sean borrascosas. No desespera en el afán de salvar a un hermano, aunque se encuentre en situaciones humanamente desesperadas por ser esclavo pues de la droga o del alcohol, de pasiones desenfrenadas o por tener un carácter irascible, agresivo, intratable. No existe ninguna situación que no pueda ser recuperada por el discípulo de Cristo. La tercera parte resume con 3 verbos lo que Jesús hace en favor de los hombres. ¿Qué hace? Enseña, y por tanto es luz para todo hombre. Segundo, predica la buena nueva, es decir, anuncia a todos una palabra de esperanza, asegura que el amor de Dios es más fuerte que el mal del hombre. Y tercero, cura a los enfermos. No se limita a proclamar la salvación, sino que la lleva a cabo con hechos concretos, mostrando a los discípulos los que están llamados a ser. Deben crear a través del anuncio del Evangelio hombres nuevos, una sociedad nueva, un mundo nuevo. El Evangelio nos invita pues a hacer este ejercicio de seguimiento a la persona de Cristo. Y estamos comenzando el año y qué bien nos va. Estamos ya en los inicios de estudios en las diferentes etapas de la formación humana, pues en los colegios, en las escuelas, a otros niveles también una formación ya profesional. A un nivel de universidad estamos comenzando también ya todo lo que implica el conocimiento. ¿Y por qué no abrir también la escuela de Jesucristo?
Ven cómo el Maestro anda por todas partes buscando discípulos. Y ahora a las orillas del mar nos está buscando a nosotros. Y espera de nosotros una respuesta. Porque Él dice, yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Y es la tarea de darle una respuesta a Él, porque está buscando discípulos. Apúntese usted, yo ya me apunté, todavía hay plazas. Puede acercarse y convertirse en discípulo de Jesucristo. Gracias por su atención.